En 1992, el sello y discoteca de Berlín Tresor lanzó Waveform Transmission Volumen 1, el álbum que dio origen al techno moderno. Antes de ese disco, en la música de Detroit, aún se podían rastrear las influencias de grupos como Kraftwerk. En cambio, Waveform Transmission Volumen 1 borró cualquier elemento de esas bandas y convirtió al techno en algo conectado directamente con el cuerpo, sin adornos ni escapatorias armónicas. Consolidó el eje Detroit-Berlín y una oleada de productores continuaron con ese sonido, que se extendió rápidamente por toda Europa. Detrás de este disco está Jeff Mills, DJ, productor y cofundador de Underground Resistance, padre de The Bells, la pieza que debería aparecer en el diccionario para definir el techno, y una de las mentes más incansables de la música electrónica. Hoy, en Perspectivas Sónicas, Jeff Mills, el hombre que definió el techno. Aunque el techno nació en Detroit a mediados de los 80 de la mano de Juan Atkins, Derrick May y Kevin Sanderson, la célebre Santísima Trinidad, el techno nunca dejó de ser un fenómeno underground y apenas asomó al mainstream estadounidense. Las emisoras comerciales y las grandes discográficas mostraron poco interés por su sonido minimalista y futurista. En cambio, el hip hop, nacido más o menos al mismo tiempo en Nueva York, sí que logró conquistar la radio y la televisión. Sus narrativas urbanas y letras de denuncia social llegaron a los jóvenes afroamericanos de una forma que el techno no pudo. Pese a esa indiferencia de la juventud hacia el género, en Detroit surgió una segunda oleada de músicos que siguieron el legado de los padres fundadores, como Kenny Larkin, Carl Craig, Robert Hood y uno en particular que llevaría al techno a otra dimensión, Jeff Mills. Pese a que se le engloba dentro de esta segunda oleada de productores, Jeff Mills llevaba tiempo siendo una figura relevante dentro de la escena de Detroit. De hecho, es de la misma generación que May, Atkins o Sanderson. Empezó su carrera pinchando en clubs de la ciudad cuando aún era menor de edad. Le llamaban The Wizard, el mago, debido a su destreza con los platos. En sus inicios estaba influenciado por DJs virtuosos como Grandmaster Flash, y sus sesiones estaban repletas de trucos de DJing. En ellas mezclaba todo lo que sonara nuevo, funk, house, electro y hasta industrial. Esto le logró cierta fama en la escena, cosa que le dio un programa nocturno en la emisora de radio WJLB, donde cada vez más se fue abriendo a ese sonido futurista que estaba surgiendo en la ciudad. Ya a finales de los 80 fundó el dúo de techno industrial Final Cut junto a Anthony's Rock, inspirándose en bandas EBM como Front 242. En 1989 fue a Berlín para pinchar en un festival organizado por Interfish Records, sello del que saldría Tresor Records, y con los que muy pronto tendrá una fructífera relación. Pero no nos adelantemos. Al volver a Detroit, Mills lo tuvo claro. Se tenía que apartar de ese sonido con raíces en la música pop y crear algo verdaderamente radical. Y junto a Mike Banks, bajista de Parliament, al que luego se les uniría Robert Hood, fundó el legendario colectivo Underground Resistance. Underground Resistance conectó el techno de Detroit con la realidad social y económica de los barrios más golpeados por la recesión de la era Reagan. Al ver que ni May, ni Atkins, ni Sanderson habían logrado conectar con la comunidad afroamericana de clase baja, ellos querían crear un sonido que despertara conciencias y promoviera el cambio, algo muy parecido a lo que estaban haciendo Public Enemy en el hip hop. Defendían el underground como un espacio de unión opuesto a las desigualdades y rechazaban su comercialización masiva. Jeff Mills grabó 2 EPs con Underground Resistance, Your Time Is Up y Sonic EP. Y bajo el alias X101 editaron 2 EPs más, los cuales acabarían llegando a manos de sus contactos berlineses y se acabarían convirtiendo en la primera referencia de Tresor Records, quienes, tras publicar el disco, harían una oferta a Jeff Mills que no pudo rechazar. Durante su etapa en Final Cut, y especialmente en Underground Resistance, Jeff Mills dejó de lado su faceta de DJ malabarista y se centró en la composición. Poco a poco fue puliendo y mejorando sus habilidades como productor, y volviéndose un maestro en el uso de la caja de ritmos TR-909 de Roland. Jeff Mills dejó extraoficialmente Underground Resistance en 1991. Aunque ninguna de las partes lo ha confirmado, siempre se ha rumoreado que abandonó el colectivo porque no estaba del todo de acuerdo con el rumbo cada vez más politizado que estaba tomando. Tras eso se mudó a Nueva York, donde consiguió una residencia muy codiciada en el prestigioso club Limelight, justo cuando la escena rave y club kids se empezaba a formar. Los meses que pasó en la Gran Manzana le permitieron afinar su estilo minimalista y contundente, y establecer el primer núcleo de lo que pronto sería Axis Records, sello donde editará todo su trabajo posterior. Durante esa etapa neoyorquina, Mills no había dejado de producir, y aprovechó su residencia en el Limelight para pinchar adelantos de sus propias producciones, las cuales mezclaba con temas de Robert Hood, Eddie Fowlkes, Kevin Sanderson o Future, midiendo en directo la reacción del público neoyorquino.
aunque el punto de inflexión de su carrera llegó en 1992, cuando Dimitri Hegerman lo fichó para el recién abierto Tresor, donde actuó unos meses como residente del mítico club berlinés. En ese espacio cavernoso, de paredes de ladrillo y ambiente industrial, Mills afinó su estilo más minimalista y brutal, poniendo a prueba en directo las primeras referencias de Axis Records y forjando su reputación entre una audiencia ávida de sonidos duros y futuristas. Gracias a sus sesiones en Tresor y sus lanzamientos con el sello del club, como la maquinaria funk futurista de Waveform Transmission Volumen 1, que hemos comentado en la intro, la conexión Detroit-Berlín se consolidó para siempre. Ese sonido duro se extendió por toda Europa. Muchos clubs adoptaron su sonido y surgieron nuevos espacios y festivales que lo convirtieron en su pilar. El techno pasó a ser la columna vertebral de la cultura de club en Europa. Tras acabar su etapa en Berlín, Mills se mudó a Chicago, donde montó la sede de su sello Axis, el cual levantó junto a su viejo amigo de Underground Resistance, Robert Hood. Axis funcionaba como un sello matriz de varios subsellos con identidades propias, como Purpose Maker, donde lanzó sus EPs más radicales y conceptuales, y exploró ese techno ultra minimalista, casi ritual. Tomorrow, donde lanzó su material más melódico y espacial, o 6277, sello dedicado a otros artistas y productores afines. Fue en Purpose Maker donde Mills lanzó su contenido más popular dentro de las pistas de baile, un techno bruto, sin melodías al uso y con percusiones obsesivas, hipnóticas y casi mecánicas. La segunda referencia del sello, Cat Moda, acabó dando la vuelta al mundo gracias a un track que, seguramente, sea el más importante de la historia del techno, The Bells. A ver, ¿cómo puedo explicar lo que significó The Bells para la comunidad techno? Creo que bastará con que veáis esto. Durante 2 años, Jeff Mills pinchó The Bells en sus sets antes de lanzarla oficialmente, creando una expectación casi legendaria. Y con razón, este tema es un auténtico milagro del techno. Cada elemento, bombos, hi-hats, bajos y ese loop de campanas, se percibe de forma nítida, como si fuera una radiografía sonora del género. Su secuencia de llamada entre campanas altas y bajas se ha convertido en uno de los pasajes más icónicos y reverenciados de toda la historia del techno, capaz de desatar un estallido colectivo en la pista con un solo golpe. Si tuviese que decir qué canción me ha marcado más en la vida, sin duda sería este track. Es con el que aprendí a mezclar, con el que aprendí a producir copiando su estructura. Y aún hoy, cada vez que suenan esas líneas de bombo y bajo, siento una oleada de inspiración casi mística. Aunque no todo lo que le aportó fue bueno. A partir de su publicación, si no sonaba The Bells en sus sesiones, la gente le podía buchear. Y eso, para alguien con un perfil tan dado a la experimentación, llegaba a crear malentendidos. Y más o menos le sigue pasando factura hoy en día, cuando está claramente involucrado en proyectos más enfocados al jazz o a la experimentación. Aparte del LP Cat Moda, el track lo lanzó en el genial recopilatorio Purpose Maker Compilation, que reúne sus exploraciones más crudas y minimalistas editadas en ese sello. Otro recopilatorio de la época casi igual de interesante es The Other Day Axis Compilation, un compendio de todos los primeros experimentos futuristas al frente de Axis. Pero su faceta como productor no era la única en la que estaba destacando. Jeff Mills ha pasado a la historia como uno de los DJs más visionarios y radicales de su tiempo. Se hicieron famosas sus sesiones a 3 y en ocasiones hasta 4 platos, a las que en muchos casos se sumaba la caja de ritmos TR-909. En esas sesiones, Mills llegaba a mezclar hasta 70 vinilos en apenas una hora, con una velocidad hipnótica y una intensidad desbordante que rompía los límites de la música de baile. Para él, un set podía ser mucho más que una sucesión de temas. Era una narración no verbal sobre lo fantástico y lo asombroso, un ejercicio de abstracción sonora en el que cada capa rítmica y cada corte brusco contaba parte de la historia, y es que nadie pinchaba como él. La primera sesión comercializada oficialmente de Jeff Mills fue Live at the Liquid Room, de 1996, un set en el legendario club de Tokio que encarna a la perfección su intensidad tras los platos. Esta mezcla, siempre incluida en las listas de las más míticas de todos los tiempos, no destaca por su técnica, aunque virtuosismo no le falta, sino por la forma en la que funde la música de baile en algo más físico y visceral, casi palpable. Al final de los 90, Jeff Mills ya era la encarnación viva del techno, pero al llegar el nuevo siglo quiso romper con esa etiqueta de pionero para embarcarse en caminos más conceptuales y artísticos. Compuso una banda sonora para la película Metropolis, dirigida por Fritz Lang, y repitió la fórmula con otros clásicos del séptimo arte. Su visión se fue volviendo cada vez más conceptual, y empezó a explorar ideas como la conexión entre el ser humano y la máquina, el tiempo y el espacio, indagando en sonidos cada vez más ambientales, siempre con su sello minimal y con los mismos sonidos que le acompañaron en sus primeras producciones.
En 2005 interpretó con su 909, junto a la Orquesta Filarmónica de Montpellier, algunos de sus temas más populares. Y aunque no ha abandonado el techno y va volviendo de vez en cuando a los clubs, con los años su obra ha ido migrando hacia galerías y museos. Expuso paisajes sonoros en el Centro Pompidou, tocó con la Orquesta Sinfónica de la BBC, diseñó paisajes sonoros para la NASA y ha comisariado instalaciones interactivas en centros de arte contemporáneo de todo el mundo. Más recientemente ha irrumpido en la moda. Actuó con 2 cajas de ritmos en el desfile Off-White de Virgil Abloh durante la segunda semana de la moda de París de 2022 y protagonizó la campaña Otoño-Invierno 2023 de Jill Sander. Este es uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer, porque Jeff Mills me ha acompañado desde la adolescencia, una persona querida y admirada mucho más allá de su género, que llevó el techno a unos espacios comparables con el del minimalismo de Steve Reich o Philip Glass, lo único que estos dos interpretaban en teatros o museos, mientras que Jeff Mills en clubs y pistas de baile. Y hasta aquí mi homenaje a la figura de Jeff Mills. Recordad darle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.